Reciban todos un cordial saludo. Soy Juliano Mazzanti, secretario provincial de la Procuraduría de la Administración, encargado de ver la provincia de Chiriquí, Bocas del Toro y la comarca Nové Buglé. La Procuraduría de la Administración ha venido desarrollando una serie de cursos virtuales con la finalidad de llegar a todos los servidores públicos y a la sociedad civil en general. Es por esto que en esta ocasión les presento el tema el debido proceso y el juicio justo en materia de derechos humanos. Debemos tener en cuenta y recordar que con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el individuo, el hombre, logró avances significativos en el reconocimiento de muchos derechos inherentes al hombre, al ser humano, entre ellos el derecho a la vida, a la libertad, y sobre todo el que le presentamos en el día de hoy, el debido proceso y el juicio justo ante distintos escenarios que se presenten en las instancias judiciales, administrativas y de otra índole. Para esto es importante poder yo presentarles la justificación de esta jornada, sobre todo porque el debido proceso y el juicio justo trajo consigo, pues como les mencioné anteriormente, un reconocimiento a nivel mundial. Es por eso que Panamá forma parte de muchos convenios internacionales en relación a los derechos humanos. Entre estos, la Convención Americana de los Derechos Humanos, la cual a través de una institución jurídica autónoma como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la misma encargada de interpretar y decidir y hacer cumplir muchos preceptos en materia de derechos humanos, pues hace distintas acotaciones sobre el tema. Y como Panamá forma parte de ello, debe respetar todas las directrices dadas, reconocer los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sobre todo incorporarlo en el derecho interno. Con estas proclamaciones internacionales no es que el derecho interno se vea limitado absolutamente, pero sí existe evidentemente una limitación en cuanto a la libertad de funcionamiento para estos estados que forman parte de los diferentes convenios internacionales. Nuestras garantías fundamentales están contenidas en el tema del debido proceso y el juicio justo. En esta jornada yo voy a tratar de desarrollar con los participantes dos objetivos fundamentales. El primero es reconocer los fundamentos del principio del debido proceso y el juicio justo en los diferentes escenarios jurídicos, toda vez que debemos recordar que no solamente estamos hablando de un poder del Estado, como el judicial, sino que también viene de la mano los otros poderes que conforman un Estado, entre ellos el legislativo y el ejecutivo. También me gustaría que ustedes analizaran algunos aportes conceptuales y aportes jurisprudenciales, tanto a nivel internacional como a nivel nacional por parte de nuestra máxima corporación de justicia, que es la Corte Suprema de Justicia. Esto a nivel de los objetivos. Bien, a nivel de conceptos, yo quiero empezar por analizar primero que dentro de las garantías fundamentales en Panamá están consignados distintos derechos inherentes al hombre, como les mencioné anteriormente. Dentro de eso podemos encontrar el debido proceso y el juicio justo, ya que si no existe un debido proceso, jamás podrá hablarse de un juicio justo a nivel de derechos humanos. Por lo tanto, poder encontrar en nuestra Constitución, dentro de las garantías fundamentales, estos dos escenarios para lograr fusionarlos son fundamentales, ya que las garantías fundamentales constitucionales van en dos vertientes. Uno, el estricto apego al cumplimiento constitucional, en otras palabras, la rigidez constitucional; en otro, la reserva de la ley; y finalmente la protección del individuo que vive en nuestro entramado social, en nuestro entramado comunitario. Yo voy a mencionar dos normas, una de rango constitucional y la otra de rango legal. A nivel constitucional,
podemos encontrar, por ejemplo, en nuestro artículo 32, que dice que nadie puede ser juzgado sino por autoridad competente, ya que hay un marco de legalidad, y también menciona conforme a los trámites legales, y no más de una vez por la misma causa, ya sea disciplinaria, administrativa, policiva o judicial. Aquí podemos encontrar que ya nuestra Constitución hace referencia a un trámite legal. Cuando hablamos de un trámite legal, quiere decir que debemos cumplir con unas etapas fundamentales a nivel de procedimiento para poder acercarnos a un juicio justo o a lo más justo posible en una determinada causa. Bien, veamos en otro escenario, y he traído a colación la Ley 38 del 2000 que regula el procedimiento administrativo general. En esta ley podemos encontrar, por ejemplo, en el artículo 34, que habla que las administraciones, o en este caso las actuaciones de la administración pública, deben estar apegadas a unos principios fundamentales como el de imparcialidad, el de informalidad, uniformidad, pero sobre todo bajo un debido proceso legal y en apego a una estricta legalidad. Cuando analizamos esta norma de corte legal, podemos encontrar primero un tema de imparcialidad. Recordemos que con los avances en los temas de derechos humanos, esa balanza que se dio entre la administración y el administrado fue un gran logro. Eliminar las barreras de la arbitrariedad y del abuso de poder fueron unos temas fundamentales alrededor de 1948. Lograr igualar al pueblo con el que ejercía el poder fue un tema fundamental. Ahora lo vemos plasmado en la actualidad en estas normas. No solo a nivel de la Ley 38 del 2000, ustedes lo podrán encontrar en distintas normas que regulan la vida jurídica de Panamá. Vamos a iniciar también por desarrollar unas preguntas que espero que sean de mucha reflexión y que son importantes para poder llegar al punto central de análisis en cuanto al tema del debido proceso y el juicio justo. Yo diseñé una primera interrogante que dice: ¿por qué el debido proceso es considerado un medio para controlar la razonabilidad de las leyes y las decisiones? Si bien es cierto, partiendo por una asamblea legislativa que tiene la facultad de crear y aprobar leyes, ella no debe ser inobservante de las normas internacionales. Las mismas deben ser razonables, justas a la población a la cual va a someter al cumplimiento de estas leyes. Por lo tanto, al momento de su creación se tiene que observar temas como la igualdad, el derecho a recurrir, el derecho a poder ver la norma, a poder debatirla. Estos son uno de los escenarios que son fundamentales al momento de tener un control de la razonabilidad y un control posterior a ella. En cuanto a las decisiones, las mismas también deben ser razonables. Miren, nosotros debemos tener en cuenta lo siguiente, que ante un acto o una decisión que se dé en determinados casos, existen diferentes mecanismos para resolverla, o usted encontrará diferentes formas para llegar a la solución. Pero, ¿qué es lo que se debe analizar? Lo que se debe analizar es cuál es la fórmula correcta para decidir en debida forma. Es lo mismo que preguntarnos cuál es la solución más razonable. Y aquí partimos entonces de una premisa importante sobre el constitucionalismo y la razonabilidad. Cuando hablamos de constitucionalismo, precisamente en nuestra Constitución de 1972, si nos vamos a analizar desde su preámbulo, podemos encontrar un tema de una justicia social y de un respeto a los derechos humanos. Bueno, de ahí partimos a decir que Panamá está sometida al cumplimiento de normas de rango internacional y que ya han sido plasmadas en el constitucionalismo de nuestro país, o sea, en nuestro derecho interno. Por lo tanto, encontrará aspectos como la razonabilidad dentro de este escenario constitucional. También usted podrá ver el tema de los derechos y la razonabilidad, pero debemos tener en cuenta que los derechos no son ilimitados. El ciudadano debe comprender que existen algunos parámetros.
Pero lo que la administración entonces debe comprender que a pesar de que esos derechos no son ilimitados, hay que garantizarle al individuo todas las etapas y todos los derechos fundamentales contenidos en nuestra Constitución. Es importante bajo este escenario también ver cómo se relaciona el debido proceso con el juicio justo. Muchos expertos en la materia han establecido, y que concuerdo totalmente con ellos, que no podemos hablar de un juicio justo o una decisión justa sin que previamente nosotros hayamos desplegado o garantizado, mejor dicho, lo que es un debido proceso. Las etapas procesales y el cumplimiento de ellas son fundamentales al momento de analizar una determinada o dar curso a una determinada controversia. El respeto de las garantías. Panamá en los últimos años ha ido evolucionando enormemente en el respeto de los preceptos o los parámetros que a nivel internacional se habla sobre derechos humanos. El derecho a un juicio imparcial es una premisa fundamental, toda vez que ya esto forma parte de derechos inherentes al hombre. Un juicio donde no se parcialice a una de las partes o que la administración tenga más ventajas sobre el administrado. Son premisas fundamentales y sobre todo el poder disfrutar de una igualdad en un determinado procedimiento, ya sea en los tribunales de justicia o a nivel de una entidad administrativa, ya sea por un proceso disciplinario o por una medida administrativa que se va a tomar y que va a afectar algunos derechos subjetivos. Ahora viene una figura fundamental, porque tras un debido proceso y un juicio justo siempre vamos a encontrar una función fundamental, y es la función del juez en este juicio justo. Toda vez que siempre luchábamos por el tema de la arbitrariedad y jueces que eran opresores, y hemos logrado ir evolucionando y que los jueces sean más imparciales y justos en la toma de decisiones. Un juez definitivamente no puede convertirse en un defensor o en un acusador, porque inmediatamente perdería la imparcialidad en estos escenarios y no estaría revestido de una ética por el cual se ha juramentado cumplir y seguir. Él debe garantizar un escenario favorable a un juicio justo para que las partes tengan la libertad de ser oídos, de presentar pruebas, de poder defender sus derechos. O sea que el rol del juez en esta época y en épocas pasadas ha sido fundamental. La gran diferencia es que con estas declaraciones universales y estos convenios internacionales, y por otro lado tener como referencia las convenciones internacionales en materia de derechos humanos, han servido de referente a nuestros jueces internos o a los jueces que representan una determinada situación en nuestro país, puedan observarlo y analizarlo. Con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y yo les mencioné en sus inicios, apegados a los años de 1948, aunque a pesar de esa Declaración Universal en los próximos años se siguió registrando una vulneración en materia de derechos humanos, fuimos progresando paulatinamente, y es por esto que en esta época podemos gozar de una serie de derechos humanos. En su artículo 10 de esta Declaración Universal establece que toda persona tiene derecho a condiciones de igualdad y a ser oído públicamente y con una justicia totalmente independiente e imparcial. Y aquí podemos ver el norte a nivel del continente africano, europeo y por supuesto el americano, donde bajo esta declaración se le da la oportunidad a la población precisamente de que cuenten con estas garantías totalmente inherentes al hombre. Entonces, de aquí entonces surge un tema fundamental: ¿cuál es el alcance del debido proceso y qué nos manifiesta la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante este sentido? Y la Corte ha sido puntual
en establecer que para poder hablar de un debido proceso y un juicio justo, primero tenemos que garantizar el principio de ser oído. Tenemos que darle la oportunidad a la persona que está siendo sometida a un proceso a ser oído. A un plazo razonable, si bien es cierto, es relativo el plazo razonable, pero lo podemos medir porque previamente ya ha estado establecido. O sea, hablar de un plazo razonable sería poder indicar cuánto es el plazo en este determinado proceso desde que inicia hasta que culmina. Si sale de estos parámetros, en efecto, no estaríamos cumpliendo con este principio fundamental de un plazo razonable. Y la imparcialidad y la independencia de un juez, una independencia absoluta, sin tener vinculaciones, por ejemplo, de los demás poderes del Estado o vinculaciones personales en una determinada situación, imposibilitaría, y la Corte ha sido enfática en este sentido. Tener jueces o tomadores de decisiones, indistintamente de los escenarios o del poder público el que represente, de forma imparcial e independiente. Miren, a nivel internacional existen muchos fallos, mucha jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo les puedo mencionar o citar el caso de la familia Pacheco versus Bolivia, la cual en una sentencia del 2013 puntualmente hizo referencia al tema del debido proceso y el juicio justo, la cual ustedes podrán leer un extracto, pero lo más importante de esto es que la Corte fue enfática en el hecho de poder darle la garantía a las personas de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado, indistintamente si es por una autoridad pública, ya sea administrativa, o por parte del otro poder, que es el poder legislativo o judicial, que pueda afectarlos. O sea que la Corte ya ha marcado algunos referentes. Pero bien, veamos la siguiente transparencia, donde ustedes pueden observar, y yo he citado una sentencia del 2019, bastante reciente, que ha emitido la Corte Internacional, la Corte Suprema de Justicia de nuestro país. La Corte Suprema de Justicia, en la Sala de lo Contencioso Administrativo, ha sido también enfática en establecer algunos puntos que garantizan un debido proceso en un juicio justo. Cuando él habla de la falta de motivación en un acto administrativo, también estamos en ausencia de un juicio justo porque carece de explicaciones y de razonamientos. La omisión de las explicaciones jurídicas o los motivos fácticos por el cual se apoya una determinada decisión, en efecto no se está cumpliendo con el debido proceso a nivel procedimental, y sobre todo que un fallo o en este caso un acto administrativo no cumpliría con los parámetros que ya hemos explicado a nivel nacional e internacional. Para concluir, yo sí quiero pues manifestarles que los derechos humanos en estas épocas y en épocas pasadas han sido muy importantes. La diferencia es que han ido evolucionando, han ido siendo reconocidos tanto por los estados como por la comunidad internacional. Es por esto que la observancia de la jurisprudencia de Corte Internacional es fundamental para los tomadores de decisiones o los que administran justicia en un país. Para mí ha sido un placer compartir con ustedes y espero vernos en otra ocasión a través de este escenario virtual. Saludos a todos.